Yo no puedo ver quién está. Hola, 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 buenas noches. Hola Buenas Liliana, noches. Hola Luz, ¿cómo estás? supremamente bien. ¿Y tú? Ay, qué bueno. Yo estoy súper bien, súper Bueno, bueno, animada, muy bien. bueno. Saludo a todas las personas que se están uniendo en este momento. Hola, 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 ¿cómo están? Es un placer estar siempre con ustedes. Estoy transmitiendo desde mi celular, por lo tanto, no puedo ver quién está conectado. Entonces, para que Liliana, tú me ayudes, por favor, para saludar a las personas que están en este momento acompañándonos. A Bueno, ver, por aquí nos ha saludado María. María María, Camila ¿cómo desde estás, María? Panamá. ¿Cómo Ok, estás, María? Abracito. bueno, bueno, un fuerte abrazo para todos. Como siempre, buscamos temas que sean de gran interés para ustedes. El tema de hoy vamos a hablar sobre el duelo y lo que es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, que hasta dónde es normal todo lo que conlleva la pérdida de un ser querido, ¿no? Hasta dónde es normal el sufrimiento, hasta dónde es normal el dolor, vamos a hablar de todo eso y de lo que hay detrás de lo que es el duelo, ¿no? A nivel espiritual. Entonces, bueno, quiero, antes de iniciar, Liliana, a las personas que nos están viendo, eh, eh, quiero manifestar que este es un tema bastante delicado, lo vamos a tocar con pinzas, lo vamos a manejar con pinzas, con mucha delicadeza, porque yo pasé hace poco por un duelo bastante fuerte de la pérdida de mi esposo, y obviamente hay personas que nos están viendo acá que han tenido pérdidas muy, muy recientes. Yo sé lo doloroso que es y en ningún momento que queremos desvalidar la emoción y el sentimiento de lo que es perder a un ser querido. En ningún momento queremos ni juzgar, ni decir, ya debes hacer el cambio. O sea, no queremos en ningún momento hacer eso, sino por el contrario, poderlos escuchar, poder orientarlos y saber o darles algunos tips para que ustedes puedan pasar esta etapa que es bastante dolorosa y obviamente lo vamos a manejar con muchísimo respeto y con mucho amor. Bueno, Sí, ok. sí, eso es Bueno. importante. Uh-huh. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y pues queremos saludar por aquí a Alma Cruz, que nos dice, mil gracias por hacer este video. Hoy me llega como anillo al dedo, un amigo acaba de fallecer. Bueno, Alma, Uh-huh. entonces te acompañamos desde acá. Sabemos Sí. que hay otras personas que también nos están viendo hoy que están en la misma situación. Hace poco fallecieron personas, entonces los acompañamos con mucho amor, con mucha luz desde donde estamos y rodeamos de energía a todas aquellas personas que lo están viendo y que para que puedan estar protegidas durante este espacio que vamos a estar aquí hablando de este tema. ¿Listo? Nora por aquí, Nora Angulo, hola desde Cali. Hola Nora, Hola bien. Nora, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. Y tenemos por aquí también a Gloria Inés Orozco. Hola Gloria, qué bueno. Glorita, desde Bogotá, un abrazo para ti, Saludos. mi Pero corazón. mira que dice buenas noches, saludos desde Zarzal. Está en Ok, Zarzal, qué Gloria. bien. Emelyn Zambrano, hola Emelyn, ¿cómo estás? Venezuela, ahí presente. Un abrazo para ti, mi Seguidora fiel. preciosa. Bueno, Alma Cruz nos dice por aquí, gracias, bueno, gracias. Ya saben, invitados a que participen en el chat, hagan sus preguntas, nos cuenten sus experiencias, porque puede que nosotras tengamos algunas experiencias desde lo personal y desde la terapia, pero ustedes tienen las propias. Y si llegan a tener alguna pregunta especial, pues ya saben, nuestro formato de final de, de las de hoy del directo es para que si quieren hacer alguna pregunta de repente a ese ser querido o a esa persona que partió, puedan hacerla o si quieren saber cómo lo visualizamos o dónde lo visualizamos, pues podamos comentarles. ¿Listo? Ok, quiero recordar a las personas que nos están viendo que Liliana es medium, como dice allí. Ella puede ver más allá. Además, para las personas que no saben, Liliana hace un trabajo supremamente bonito cuando alguien parte, cuando trasciende. Ella ayuda a esa persona en el poder morir cuando está en ese lecho de muerte, ella hace esa transición o si la persona acaba de fallecer o ha fallecido pues hace poco tiempo,
ayuda a las personas a ese tránsito que es un poco difícil, ¿no? Entonces, ella puede ver un poco más allá. Si de pronto quieren hacerle alguna pregunta a Liliana con respecto a algo que estén sintiendo, que sea algo muy reciente, con mucho amor estaremos acá al final del programa respondiendo esas preguntas. Bueno, y bueno, vamos a dar paso. Quiero, antes de iniciar, que por favor nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal, programa Despierta tu Ser. Ustedes saben que este programa es para ustedes y nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro conocimiento es para ustedes para poder ayudar al despertar, como se llama el programa Despierta tu Ser. Entonces, no siendo más, damos inicio a este tema que es el duelo. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de lo que es el duelo y de lo que es normal dentro del duelo, porque hay duelos o hay personas que de pronto llevan 2, 3, 4, 5 años, o como me encontré una señora que hacía 10 años me hablaba de su familiar fallecido como si hubiera fallecido la semana pasada. Y realmente había fallecido hace 10 años y el sufrimiento era demasiado latente. Entonces, Liliana, cuéntanos un poquito. ¿Qué es normal dentro del duelo? O sea, ¿cuál es el tiempo prudente? Aunque obviamente no queremos desvalidar, como lo dije inicialmente, sus emociones ni sus sentimientos de su ser querido, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo normal a nivel psicológicamente hablando de un duelo? Bueno, muchos psicólogos y tanatólogos que se dedican especialmente al tema del duelo dicen que un duelo puede durar entre 6 meses y 2 años aproximadamente. ¿Qué es lo que va a hacer que sea menos o sea más? El nivel de conciencia espiritual que tenga la persona. Porque de acuerdo a ese nivel de conciencia espiritual, la persona va a poder aceptar o no ciertas cosas. Sin embargo, nada está escrito cuando se habla de duelo, porque va a variar de acuerdo a cada persona, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a un montón de cosas que pueden estar influyendo en su entorno. Entonces, más o menos la parte más dura, más cruel, como dicen, son los primeros 6 meses y en adelante viene como una etapa de aceptación ya. De adaptación, ¿no? Sí, ya desde aceptación de los hechos y de adaptación a la nueva vida porque cambian muchas cosas. Pero pues, ¿esto qué es dicho por especialistas del tema, más o menos entre 6 y 2. Hay otros más, yo diría que más, no voy a decir que exagerados porque en lo particular he visto que es posible, que dicen incluso que entre 4 y 8 semanas, ¿sí? Pero esto ya es para niveles de personas que están espiritualmente mucho más conectadas y tienen como una concepción espiritual de la muerte muy diferente a la que nosotros tenemos en esta parte occidental. Entonces, es más o menos es el tiempo que se puede ir en el tema de pasar la parte dura del duelo. Es que las creencias influyen mucho, ¿no, Liliana? Porque es que, por ejemplo, en Oriente, en la India y en otros países, la muerte es una transición, es un cambio a mejor vida y no estamos hablando, digamos que hablando de Oriente, pero si vamos a hablar de pronto de épocas antiquísimas, los mayas, por ejemplo, y otras comunidades indígenas, para la muerte era algo muy especial. En México, por ejemplo, ellos inventaron el partido, ¿no? El fútbol, y ellos, por ejemplo, había un capitán de cada, como es el fútbol normal, había un capitán de cada grupo, ¿no? De cada equipo. Y el capitán que ganara el partido lo mataban. Y ese era su premio, que lo mataran y le enterraban una estaca en el corazón, de acuerdo pues a las leyendas y historias de los mayas. Entonces, digamos que en ciertos lugares la muerte es una festividad que se hace, no es una celebración, porque se fue a otra vida mucho más elevada, ¿no? Hay diferentes maneras de verlo. La cultura sí que lo va a cambiar. Lo va a cambiar Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Igual hay ciertas fases, ¿no? En esa parte del duelo, Luz. Hay Ujú. ciertas fases. Uno va a pasar por un montón de emociones diferentes y pues dependiendo de ellas, uno debe entender que son normales, ¿cierto, Luz? Sí, correcto.
Dentro de las, bueno, ya dijimos que de 6 meses a 2 años es el tiempo prudente, ¿no? De un duelo. Pero entonces, dentro de las síntomas del duelo, digámoslo así, ¿cuáles son los síntomas del duelo? Y los que están allí, para que por favor nos escriban qué sintieron ustedes en ese duelo, si nos quieren contar. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden ver dentro del duelo, Liliana? Bueno, pues entre otras cosas, la primera es la negación. No, esto no está sucediendo. Esto no está pasando. Y se niega la mente y casi que el corazón. El corazón llora, pero la mente se niega a que eso sucede porque la mente está acostumbrada a algo totalmente diferente. Otra de las cosas que suele suceder es la ira, es la rabia, la impotencia de no entender pues por qué está sucediendo y, y de por qué me está pasando eso a mí, ¿no? Uno no piensa tanto en la persona que se fue, sino que uno sufre es porque uno se está quedando solo porque a uno lo dejaron. Ya después de eso, como que empieza uno a negociar con uno mismo y pues con Dios, yo digo, con nuestro ser, con la energía creadora, ya empieza Como uno a a negociar, entender, ¿no? A como a entender. entender qué es lo que sucedió y pues como que ya uno acepta que sucedió. Y ya después de eso sigue como esa etapa de tristeza profunda y de depresión profunda, Ya cuando se siente como ese vacío y todo ese asunto, para ya después poder entrar como en una fase de aceptación. Es como una resignación, o sea, ya no tengo nada más que hacer. Me resigno, me Sí. hundo para luego comprender, entender y de luego poder aceptar y ya Uh-huh. Sin embargo, eso no es lineal. Hay personas que pueden pasar primero por otra cosa, primero por la depresión y ya después pasar, por ejemplo, a la ira. Entonces, puede variar dependiendo porque es que no hay un duelo igual a otro. Todos van a ser diferentes, van a cambiar dependiendo de dónde esté la persona, cómo piensa la persona y pues obviamente el tipo de apegos que tenía con esa persona que se fue. Total, el apego es bastante fuerte, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, cuando una persona fallece y que de pronto hubo conflictos con ese ser tan cercano, viene la culpa, viene ¿por qué hice esto? Yo no debía haberle dicho, y empieza esa culpa, ¿no? Empieza los remordimientos frente a la situación, a la ausencia de esa persona, ¿no? Sí, Entonces también son otro tipo de duelos bastante fuertes porque ya no hay nada que hacer, ya no podemos decir perdón. en teoría. En teoría, en teoría. En teoría, Bueno, en yo teoría. quiero, yo Pero eso quiero, va más adelante. Venga, yo ok. quiero que hagamos aquí y saludemos porque por aquí llegó Sara Corona, ya está en Estados Unidos. Muchas gracias, Sara, por estar Sara, abrazos con para nosotros. ti. Sí, también Liliana Jamuel, muchas Liliana, gracias besitos, por mi corazón. acompañarnos. Raquel Murcia, muchas gracias, Raquel, Raquel, por estarnos acompañando también. Eh, y pues si ustedes quieren hacer sus comentarios, decir alguna cosa, hacer una pregunta, bienvenidos que el chat está para eso. Bueno, por aquí Sara nos manda un saludito. Muchos saludos, mi chinita Sara. gracias, gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Janet también. Janet también. Janet Gembuel está por acá. Samuel, Gembuel. desde Jamundí. Ah, bien. Jamundí presente. Jamundí presente. Bueno, Bueno, yo quiero hablar un poquito hablar de mi experiencia de lo que son los síntomas, un poquito. Dentro de los síntomas, bueno, yo para las personas que no lo saben, perdí a mi esposo hace 3 meses, hace poco, y justamente por eso estamos haciendo el programa, porque hubo ciertas cositas allí que pude detectar y de eso queremos hablarle más adelante. Pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con el duelo a nivel espiritual. Dentro del duelo es súper importante el acompañamiento. Es supremamente importante el estar acompañado, el saber que no estás solo, el saber que hay personas que están llamándote constantemente, cómo estás, cómo amaneces. De verdad que eso es algo que eso no se paga, eso es algo tan valioso, demasiado valioso, el acompañamiento de las personas, aunque no estén en presente con uno, pero el saber que te están llamando, que te mandan un mensaje, es algo demasiado bonito y ayuda muchísimo. Dentro de los otros síntomas que yo pude tener es el darse el derecho a llorar.
es importante llorar en esos primeros meses, es importante llorar porque de alguna manera estás sacando todo ese dolor, ¿no? O sea, el dolor hay que tenerlo, el dolor va a estar allí, pero el sufrimiento ya es opcional, es muy diferente el dolor al sufrimiento. El dolor tiene que ver con esa ausencia, pero ya el sufrimiento ya es mental. Entonces queremos hablar de eso también. Entonces es darnos el derecho a llorar, darnos el derecho a no querer hablar con nadie, es muy probable, o darnos el derecho a hablar demasiado, a hablar todo el tiempo de esa persona, de lo que sucedió y todo el tiempo está allí. Cuando al almuerzo, al desayuno, a la hora en todo momento es cuando más presente está esa persona por los recuerdos, ¿no? Lo otro es que, eh, a ver, yo aquí lo había puesto. Le da uno por dormir mucho o no, o por dormir nada. Exacto. Dormir mucho, puedes dormir todo el día como para evitar esa realidad, dormir todo el día o simplemente no dormir, porque tu mente está cavilando, está todo el tiempo haciendo mucho ruido, hay mucho ruido mental. Es muy probable que se pierda el apetito por completo, como me pasó a mí. Yo perdí por completo el apetito y es que mi cuerpo se cerró totalmente y por más que tuviera hambre, es que se tiene hambre, pero yo intentaba comer y es que náuseas, no quería comer, no quería comer, entonces es bastante delicado y obviamente hay una inestabilidad, el cuerpo se desestabiliza por esa falta de alimentación. Y lo otro es que nosotros, dentro de ese duelo, conscientemente sabemos que la persona ya no está, pero el subconsciente se demora un poco más tiempo en procesar, ¿sí? ¿En qué sentido? En que de pronto yo sé que ya no está, pero de pronto digo, voy a llamarlo. Y yo, entonces yo, verdad que ya no está. Y es un golpe cada vez que como que tratas de pronto de olvidar, como que, no sé, y de pronto voy a llamarlo, voy a ver dónde está y obviamente ya no está. Por ejemplo, espérate que yo acá lo tengo, me disculpan, al despertar, tú despiertas en la mañana y de un momento a otro crees que fue un sueño. O sea, no, yo soñé que X persona se había ido y luego, no, es una realidad y es un golpe cada vez que tú recuerdas que es una realidad que ya no está, es muy, muy difícil. Y sobre todo con el tiempo tú dices, voy a llamar, es como que te olvida por completo, voy a llamar, ay, verdad que yo no, hace rato no hablo con esta persona, voy a llamarlo y obviamente ya no está. Entonces es muy doloroso saber que ya no lo vas a ver nunca más, que ya no lo vas a escuchar nunca más, que ya no lo vas a poder volver a tocar nunca más. Entonces ni escuchar su voz, es súper, súper difícil. Y tu subconsciente se demora mucho más en procesar. En mi caso particular, lo soñaba todo el tiempo. Y bueno, Liliana me ayudó muchísimo en este proceso porque hay personas, que lo vamos a hablar más adelante, hay personas que se van y que su alma está muy apegada a nosotros, a lo material, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, entonces quería hablar de esas partes. Otra pregunta para ti, Liliana, es ¿qué sucede espiritualmente cuando se entra en duelo? ¿Qué sucede a nivel espiritual? Listos. Bueno, a nivel espiritual es otra cosa diferente a la psicológica, porque hasta aquí hemos hablado de lo psicológico, lo que puede ser normal, lo que sucede habitualmente. Pero ya lo espiritual es otro tema. Lo espiritual, ahorita Luz dijo algo, una cosa es el dolor y yo me puedo permitir sentir dolor, es normal que llore y está bien que llore porque mi cuerpo tiene que soltar eso para poderse desahogar. El problema es que el sufrimiento sí es opcional. ¿Por Es qué el mental. sufrimiento? Empecemos porque el sufrimiento es un programa planetario. O sea, el sufrimiento en teoría no debería existir para nosotros, pero sí es un programa planetario, así como la culpa, así como la dificultad, ¿sí? Entonces, ese es un programa que está instaurado acá en este planeta. Y ese sufrimiento no sería necesario sentirlo.
Ese sufrimiento, de hecho, no es propio de nosotros. El dolor sí es de nosotros, es una alerta que nos está mostrando que algo cambió, que eso me está haciendo sentir, pero el sufrimiento es algo diferente. El sufrimiento es como un segundo piso del dolor, va mucho más arriba y es más irracional, porque incluso puedo sentir sufrimiento sin que haya como una razón muy de fondo de por qué lo estoy sintiendo. Se Ojo fue con, Liliana. dime, Hola. ay no, todavía sigo por Nos acá. están viendo, no sé, para que por Y nos favor confirman que comenten nos estén si viendo, por a favor. ustedes también se les fue la señal de Liliana. Ah, Cuéntenme, si están escuchándonos, nos dicen en el chat para poder continuar o nos alarmamos. Ay, no nos están escribiendo en el chat. no sé si soy Alma yo o dice que si, sí se oye. Bueno, no Alma sé qué dice, es lo que sucede, no hay señal. bueno, entonces voy a seguir yo contestando esa partecita y saludando a los que están por acá también. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí con este tema espiritual? Desde lo espiritual, lo que hemos visto es que alrededor del duelo se presentan ciertas energías, Hola, entidades. hola, Hola, Luz, yo te escucho. ¿Me escuchas, Luz? Yo te escucho bien. hola, Te escucho. Te escucho. hola Lili. Hola, Se Luz. fue, se fue, te fuiste No, te o, escucho muy bien. o fui yo la que me fui. Fuiste No tú. sé, verdad, yo me veía bien y todo, yo a ti no te veía. Entonces me cambié de lugar. Ah, bueno. ¿Y ya está mejor? No, pues yo no sé ustedes si están Nosotros porque... estamos bien. Aquí me han escrito en el chat que nos ven. Ay, no, bueno, ok, entonces soy yo. Bueno, Listo, bueno, ya me cambié. vale, Ok, bueno. ya. Entonces, les estaba comentando aquí a todos que desde la parte espiritual, alrededor del duelo hemos detectado que hay ciertas energías, ciertas entidades que rodean el duelo de manera oportunista. Hay dos formas. Una es la forma oportunista, que es estar al lado de este tipo de procesos para sacar la mayor cantidad de energía de todos los que estén involucrados. Y la otra es a través de los contratos que uno haya hecho en vida. Entonces, si en vida uno hizo un contrato, bien de malas que esté uno que haya hecho un contrato en donde haya cedido el alma, por ejemplo, al momento de morir, se la agarran. ¿Sí? Eso es una de las cosas que puede pasar. Y no falta el que le sucede. Y la otra ya son como los espíritus oportunistas que se pegan del duelo. Entonces no es raro encontrar esos espíritus en esos lugares donde hay muertitos, en las funerarias, en las iglesias, por donde saben, están por allí esperando a que lleguen las personas y se le pegan a todo el mundo y miran quién genera o quién no, porque una de las cosas que sí sucede con el duelo es que hay un bajonazo de la energía de la persona. La vibración de la persona se baja y cuando se baja se abren vórtices en su cuerpo energético a través del cual pueden entrar ciertas energías. Como baja tanto, una de las cosas que yo experimenté en carne propia con la muerte de un familiar fue que incluso yo acompañé a una persona en el momento de la muerte, o sea, el momento en que murió, yo estaba acompañándola espiritualmente a que hiciera su tránsito y de una vez se pudiera ir. Entonces fue algo como muy planeado, se sabía, la familia estaba alrededor y se hizo todo el proceso. Entonces se fue, yo sabía que estaba súper bien, pero aún así hubo un momento en que me senté y empecé como a bajar mi vibración, a bajar mi vibración, y cuando yo me di cuenta de eso y empecé a observarme, yo vi unos bichitos negritos, montones, como si fueran insectos chiquitos pegados de todas las partes de mi cuerpo. Y cuando los miré, comprendí analizándolos y sabiendo y mirando lo que ellos pensaban, y es que son propios del tema del duelo y ellos son los que hacen que se intensifique el sufrimiento. En ese momento, ¿por qué me di cuenta que estaban allí? Porque, claro, yo empecé a llorar y yo estaba como en el proceso de sentir el dolor y en esas mi gata, que ella a veces se atraviesa por acá, pero ella
ella me asiste en muchísimas cosas, ella se sentó encima de mis piernas y yo empecé a visualizar cómo ella expelía una energía azul. Ella expelía una energía azul, ella naturalmente la tenía y a medida que la iba expandiendo, esa energía azul se iba pegando en mi cuerpo e iba espantando los bichitos, iba sacando los bichitos hasta que me rodeó todo el cuerpo y espantó los bichitos. Cuando eso sucedió, yo volví como a mi conciencia de saber que había hecho un proceso con ella, que se había ido, que estaba bien y empecé a sentir otra vez la paz en mi corazón. Pero allí fue cuando me di cuenta que habían bichos que se pegaban de las personas que estaban en procesos de duelo, ¿sí? Entonces, hay que entender que sí, hay oportunidades o sí, sucede en un punto en donde el dolor es mío, donde yo lo siento, pero también hay una parte a partir de la cual hay unas entidades que hacen que eso se intensifique demasiado y que yo no lo pueda razonar, ya no lo pueda pensar, no pueda direccionar mi mente a través de eso que me está sucediendo. Entonces, esa fue mi experiencia desde ese punto, de esas entidades. Por eso es que ustedes ven mucho gatito que se le pega a las personas cuando perdieron a alguien. Ellos tienen esa energía, los gatitos. Bueno, gracias Liliana por contarnos tu experiencia. Voy a contar la mía, que está muy reciente. Bueno, cuando murió mi esposo, ahora en mayo, resulta que pues fue bastante fuerte, muy fuerte, y durante las primeras 2 semanas, como lo dije hace un momentico, 3 semanas, no, yo no podía comer, mi cuerpo no me lo recibía. Y bueno, ya después ya empecé con hacer un cambio en mí, pero resulta que empecé a notar que yo no quería sino vestir de negro. O sea, estuve durante los 2 primeros, o sea, no existía otro color que pudiera yo usar, o sea, no vibraba con ningún otro color que fuera el negro, que me parecía muy extraño, ¿no? Era negro, negro todos los días. En segundo lugar, resulta que yo amo la música, como los que me conocen, yo soy feliz con la música, vibro con la música y yo no puedo. Digamos que para mí la música es fundamental en todo momento. Cuando yo escuchaba música, para mí era algo estruendoso, era algo que yo decía, no, o sea, me parecía un ruido, eh, no quería escuchar ningún tipo de música, no vibraba con nada, entonces era todo el tiempo en silencio. Entonces me fui apartando, me fui aislando y luego de allí empecé a sentir un dolor en el pecho, empecé a sentir que no tenía fuerzas, no tenía ánimo, me sentía agotada completamente y así estuve como durante el primer mes, prácticamente mes y medio, estuve así. Pero aquí viene lo más importante. Yo decía, llegó un momento en que yo dije, no, venga, yo quiero como vivir el duelo conscientemente. Quiero vivirlo de forma consciente y saber qué está pasando en mí, en mi pensamiento, en mi sentir, en mis acciones. Quiero saber todo lo que está, o sea, quería vivirlo de forma consciente. Pero en una meditación que yo hice, estando pues en duelo, resulta que yo empecé a ver una especie de pulpos, yo te lo conté, ¿no, Lili? Como un pulpo con una cantidad de tentáculos que me ahogaban, me abrazaban, me ahogaban y me exprimían. Y yo decía, esto no es mío, esto es extraño. Y empecé a sentir cómo esos tentáculos me iban llevando hacia el subsuelo. Y yo cada vez me sentía más abajo y me iban llevando al subsuelo. Y cada vez me sentía peor, ya no podía dormir, hasta que yo dije, esto no tiene que ver ya con el duelo. O sea, como que yo dije, no. Y llegó un momento en que estaba tan mal que yo dije, no, esto ya no tiene que ver nada con el duelo, no tiene que ver la música, no tiene por qué afectarme de esa manera al escucharla. El color negro no tiene nada que ver tampoco conmigo, eso no es mío, no me corresponde. Y ese sentir y ese dolor en el pecho y el agotamiento no me corresponde. En ese momento hice un decreto ordenando que me dejen en paz, que cualquier entidad, presencia que estuviera allí afectándome,
de forma negativa, influenciando en mí, en mis emociones, en mi sentir, en mi estado de ánimo, di la orden de que se fuera. Mira, eso fue, yo lo hice en una meditación y eso fue, en cuanto terminé la meditación, mira, todo fue diferente, súper distinto. Y yo dije, mierda, o sea, el duelo, hay entidades que se aprovechan de estas pérdidas para succionarte y chuparte toda tu energía. Por esa razón estamos acá, para que ustedes no vayan a caer en caso de que haya una pérdida, que nadie está exento de eso, para que sean muy conscientes de lo que está pasando, que vivan el duelo, pero de forma consciente, que lo vivan, que puedan entender lo que está pasando con ustedes en su cuerpo, pero cuando existen otro tipo de síntomas, ya como dice Liliana, ya son demasiado fuertes, demasiado prolongadas, demasiado de mucho sufrimiento, no hace parte de ti, hace parte de todo aquello que se aprovechan de estas personas y las pueden tener allí 3, 4, 5, 10 años sintiendo como si esa persona hubiera fallecido la semana pasada. Y el sufrimiento, ya dolor no hay, ya es un sufrimiento y un agotamiento que no hace parte de ti. Te doy la palabra, Liliana. Sí, sí que sí. Bueno, vamos a saludar primero por acá. Nos saluda Edison Rodríguez Daza. Bienvenido, qué bueno que estés por aquí. Dice, buenas noches para todas desde Cali. Mi coronel, un fuerte abrazo para usted. Muchas gracias por estar acá. Ajá. Ever Castillo también, muy buenas noches, nos está saludando también. Hola, a Ever, todas un las abrazo. chicas que estamos en línea. Gloria Inés Orozco dice, a mí me preocupa que todavía no pueda creer que mi papá no está y también, a pesar que lo extraño y siento que lo amo inmensamente y lo extraño mucho, no lloro tanto como mis hermanas. Lo he procesado fácil, eso me asombra de mí, eso está mal o yo estoy mal. No, no, Gloria, no estás bien, mal, corazón. estás mal. Tienes un nivel espiritual diferente a ellas y puedes ver la muerte de una manera diferente. Entonces, eso no está mal. El hecho de uno no sufrir, eso es como un tema que dice que tienes más paz en el corazón de repente que otras personas y que te atacan menos que a otras personas. Es bueno tener muy, muy en cuenta esa parte. Por aquí ya nos decían que fue cuando se nos fue como la señal, que dice que sí se oye, sí se oye, sí se oye, sí se oye. Y en esas vamos, por aquí Nora Angulo nos está saludando también, bienvenida Nora, qué bueno que nos estés acompañando. Will también está por aquí, buenas noches. Sol Franco, buenas noches, ¿cómo estás, Sol? Piedad Martínez dice saludos desde Pereira. Hola, ¿cómo estás? Absolutamente a todos. Abrazos para toda la gente linda de Pereira. Ahora sí, continuemos entonces redondeando este tema de lo que rodea desde la parte energética. Son puros parásitos energéticos que se le pueden pegar a uno, porque se dan cuenta que uno está de duelo o porque se le pegan a la persona que falleció. ¿Sí? Se le pegan a la persona que falleció y de la persona que falleció porque esa persona de repente falleció de una manera fuerte o porque esa persona no era lo suficientemente consciente al momento de fallecer, pues se me pueden pegar a mí también. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que pues, también hay otro tipo de cosas desde allí, desde la parte espiritual que puede estar generando. Ojo, los pensamientos súper obsesivos, ojo cuando usted está en luto y se le atraviesa un pensamiento suicida. Esa vaina no es suya, ni por equivocación es suya. Esa es otra de las cosas que pueden aparecer en duelo y eso sí que es un parásito, eso sí es un parásito. Tengan muy en cuenta que no es normal, ni siquiera en duelo y en ningún momento de la vida, que a usted se le pase una frasecita suicida por acá. Ay, yo debía haberme muerto. Ay, yo debería morirme. Ay, olvídense. O debí morirme yo. Por ejemplo, un accidente entonces, en un avión. Debí morirme yo. Total. Sí. Oh, no, espérate. Hay otra cosa, Liliana, y para los que me están escuchando, y es que dicen, por ejemplo, no, yo voy a pagar o quiero que me castiguen a mí por haber faltado a esta persona o porque pasó esto.
jamás digan eso. O sea, nunca, nunca. No, no, para nada. Sí, no. Entonces, si tengan en cuenta que cuando esto sucede a nivel espiritual, se baja la vibración, se abren vórtices en nuestra capa energética y claro, más que una fuga de energía, es una entrada de energía negativa. Y esa entrada de energía negativa bloquea absolutamente todo el sistema. Entonces, sí que hay que tener en cuenta que cuando hay un proceso de luto, yo no tengo que manejar, yo no tengo que sanar solamente mi parte psicológica, sino también sanar mi parte energética y espiritual. ¿Listo? Entonces, porque a veces uno solamente piensa en lo psicológico, en la mente, y resulta que lo energético puede estar generando más daño incluso que lo mental. ¿Listo? Entonces, sí, para que esa parte la tengamos supremamente en cuenta. Sí, 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 sí. Ahora, Liliana, digamos que estamos hablando de las personas que se quedan acá, ¿no? Que están en ese duelo, en ese luto, haciendo esa adaptación. Pero hablemos un poquito de las personas que se fueron, ¿sí? Cuando están allí y que de pronto hay mucho apego a las cosas materiales o apego a las personas que las sienten en la casa, que todo lo que hacía en la mañana, todo, que el café o bajar las escaleras o caminar, sientan sus pasos, que se les sientan en la cama. ¿Qué sucede con esa persona que acaba de fallecer y en ese, como tú lo sabes, en ese proceso ¿cómo se llama? De ese tránsito, ¿qué sucede allí? Bueno, es que esa es la otra, ¿no? Que puede que yo no pueda superar el duelo porque la persona que se fue no quiere soltar este plan. Estaba muy apegado a la casa, a la plata, a mí, a las otras personas y no se quiere ir, no se quiere ir, está sembrado en este plano y por más que esa persona se quiera comunicar conmigo desde el amor, como estamos en dos dimensiones tan diferentes, son dimensiones que energéticamente no pueden vibrar ni coincidir. Y cuando la persona, por ejemplo, me quiere acariciar, yo lo que siento es un escalofrío que no me lo aguanto. Y cuando la persona me dice de pronto una palabra bonita, yo lo que estoy sintiendo es angustia, es dolor, es desesperación, ¿sí? Entonces hay que entender que desde esa parte energética, cuando una persona no se quiere ir, casi que distorsiona la energía de todos esos sitios en donde se movió. Se quiso quedar en la casa, ahí es cuando empiezan a sentir esos fríos inexplicables en diferentes sitios de la casa, ¿sí? Se queda con una persona, esa persona no puede levantar cabeza. Cuando, ahí sí como dicen, cuando tiene un muerto montado, uno no levanta cabeza, a uno se le desbarata la vida en todos los aspectos, a veces cuando tiene un muertecito colgado. Entonces, puede suceder todas esas cosas cuando la persona que se va no está en la conciencia suficiente que va a abandonar un plano y que debe seguir un camino para trascender a otro totalmente diferente, sino que quiere quedarse aquí por alguna razón. A veces le pasa a los papás o a las mamás que saben que dejan niños pequeños, a las personas que están muy apegadas al material y no quieren dejar sus pertenencias, a las personas que, por ejemplo, que yo haya encontrado en terapia, hay personas que murieron y no saben que murieron. Ujú. Entonces, se quedan en este plano viviendo su vida y como en bucle, como todos los días viviendo su vida normal, yendo a la cocina, haciendo lo que hacían, subiendo, bajando la escalera, y ahí es cuando uno empieza como a sentirlos por toda la casa, ¿no? Ujú. Entonces, he visto varias veces personas que simplemente no se fueron, se quedaron ahí, y pues como consecuencia de que se queden ahí, desbaratan la energía del que se quedó. Ya no solamente tengo un duelo y estoy adolorido, estoy angustiado y hasta miedoso por todo lo que estoy sintiendo y viendo a mi alrededor. Entonces, esa también es otro de los problemas que sucede con los que se van. ¿Listo? Otra de las cosas que puede suceder con los que se van era que tenían algún contrato hecho con alguna entidad y esa entidad los utiliza para hacerle daño a los que están por acá. Casos pueden suceder, los hay. Las personas que se suicidan, por lo general, ellas quedan metidas en el astral y al quedar un Sí. día en el astral, le petaquean la vida a todos los de alrededor. No es raro que cuando eso pase, las personas del entorno, de las casas o cercanos, empiecen a pensar en suicidio, a imaginarse cosas suicidas. Y es porque tanto la persona que se fue como los que lo están manipulando vienen a poner esas ideas en todas las personas alrededor.
No es raro, tal vez ustedes conozcan casos en donde una persona se suicidó y al poco tiempo, días o semanas, otra persona de ese mismo entorno también se quitó la vida. ¿Sí? Ujú. No siendo eso normal, o sea, el hecho de que haya sido mi familiar y se haya quitado, desvivido, como dicen, que yo vaya y lo haga, no, eso no es normal. Yo puedo sentir un dolor por duelo, pero no llegar a ese punto. ¿Listo? Entonces, eso no es normal, ¿vale? Ujú. Porque hay gente que dice, eso es normal porque tan unidos que eran. No, olvídense, eso no es normal. Nuestro cerebro humano no está diseñado para hacerse daño a sí mismo. Todo lo contrario, está diseñado para, a pesar de las cosas, optar por la supervivencia. La supervivencia. Ajá. De Entonces, acuerdo. eso es muy importante tenerlo muy en cuenta, porque puede suceder con el que se va, por más que yo lo quiera, tal vez su energía sea la que me esté afectando y me esté bajando mucho más en ese proceso de duelo. Ujú. ¿Sí? Bueno, yo ¿Alguna creo que pregunta lo tenemos siento, allí estoy de al lado de un nuestros montón de cosas. telehabitantes? ¿Cómo, Luz? ¿Alguna pregunta tenemos Ay, vamos a mirar a ver cómo estamos por aquí. Por ejemplo, ya llegó por aquí también Luz Villamil, bienvenida. Claudia Cuervo, hola Claudia, Hola, bienvenida Claudia. por aquí Hola, con Luz. Ujú. Sara nos dice, mi mamá falleció en el 2020 y cuando ella falleció no me pude levantar de la cama eh, por, ¿qué? Que fue muy horrible. Me dolió el cuerpo terriblemente, dice Sara, que le dolió demasiado el cuerpo. Dice, llegó el momento en que mi vida no tenía sentido, parecía un zombie y llegué a pensar en desvivirme, imagínense. Ujú. Entonces y a eso llega, lo que había Sara ahí eran entidades. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, yo creo que eso salió en parte de la terapia que hicimos. Sí. Entonces, esas cosas pasan con el tema de los que se van. Ujú. Sí, de acuerdo. Claudia dice, ¿cómo ayudas a esas personas a trascender al otro plano? Bueno, eso es en comunicación ya directa con ellos. Me gusta que esté la persona que está sufriendo el duelo de por medio para que pueda conectar con la persona que se fue. Porque es que esa es Cuéntanos un caso. bueno, Cuéntanos un caso bueno, que hayas ayudado a una persona en esa transición, en ese tránsito. listo. Les voy a contar un caso de, de una señora ya mucho mayor que con la que se hizo terapia. Y en el momento en que ella falleció, la hija me llamó y me dijo, Liliana, hágame un favor, mi mamá murió hace media hora, ¿será que usted me puede ayudar a que ella pase, ella pueda hacer su tránsito? Y efectivamente yo me conecté con ella y estaba en un lugar como muy acurrucadita, esperando a no dejarse minar por los que Influenciada. habían allí, porque como de cuando uno muere llegan los supuestos familiares y todos ahí. Entonces ella estaba así como con sus manitos así, diciendo, no, 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 yo no creo en nadie, yo no creo en nadie. Y cuando llegué y la llené de luz, entonces ella dijo, ay, bueno, menos mal, porque claro, pone uno fuego y se da cuenta que no era ni el familiar, ni el perro, ni el marido, ni nadie de los que se murieron antes, eran puras entidades que se camuflan para que la persona quiera irse como hacia ese proceso de reencarnación. Y en el caso de ella, como que ya su ser tenía la conciencia y ella se tapaba los oídos y decía, no, no, yo no quiero irme con ninguno de ustedes. Y cuando empezamos a hacer el proceso, hizo un proceso muy rápido. El gran problema de los que se van es no haber hecho perdón, no haber pedido perdón, no haber podido perdonar, no haberse podido perdonar a sí mismos. Eso tal vez es lo que más hunde en vibración a las Irse personas. con pendientes. Ajá, Ujú. eso es de lo que más los hunde. Entonces, cuando yo conecto con ellos, cuando los veo, los envuelvo en esa luz del ser, inicialmente los envuelvo en la mía porque pues ellos están como con la vibración muy bajita y no lo pueden hacer. Lo que hacen ellos es como tener la paz y la tranquilidad para poder empezar a hacer sus procesos. Al no tener cuerpo físico, hacer un proceso de perdón es muy rápido. Entonces ellos empiezan a hacer su proceso, sube su vibración y ya después de eso se empiezan a trabajar los apegos, tanto emocionales como materiales, y ya después de eso los direcciona uno a que rompan contratos con todo tipo de entidades. Después de eso ya van a restablecer el cuerpo etérico y ya después de eso a llevarlos a recuperar sus memorias de otras existencias. Cuando ellos ya hacen eso y pueden subir mucho, mucho, mucho su vibración, incluso ya llegan al momento en que no necesitan el cuerpo etérico y salen de su cuerpo etérico.
para poder ir a otros planos existenciales y la mayoría ni se quedan en este planeta, se van a otros planetas. Pero el problema de que se queden por acá es que están en unas vibraciones tan bajitas que es muy difícil para ellos encontrar el camino solitos. Entonces, hay personas a las que cuando uno llega les hace como esa ayuda. Hay otras personas que llegan. O sea, hay momentos en que yo estoy haciendo terapia que de repente veo que alguien llegó. Y cuando llegan, como uno en el mundo espiritual puede ver lo que piensan los demás y ellos piensan lo que uno piensa, yo ahí me doy cuenta, esta persona no hace parte del proceso con el que estoy acá. Esta persona viene porque sabe que hay un proceso a través del cual yo le puedo ayudar para que pueda transitar. Entonces, como decía Luz ahora rato, eso es lo que yo he hecho yo antes de hacer terapias direccionadas a la liberación, hacía era ayudar a las personas a transitar al otro lado. Y de hecho, si a mí me dijeran qué es lo que más me gusta, es eso. Porque es tan bonito verlos. Sí. Suben en esa energía tan espectacular que uno dice, uy, yo quiero algún día que eso me suceda. Entonces, Sí. es muy hermoso cuando uno ve que salen como un capullo de esa energía tan espectacular. Eso es muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en terapia una persona que está en luto lleva a su familiar o lleva a su conocido y lo acompaña en ese proceso y ve esa transformación tan espectacular? Pues es que eso cambia la percepción totalmente. Total. Totalmente. Entonces yo he visto personas que entran llorando, angustiadas, y cuando logran acompañar a su ser allá y logran decirle lo que le tienen que decir y le preguntan lo que le tienen que preguntar y hacen su proceso de perdón con la persona y al final ven la manera tan espectacular en que trascienden, pues la persona queda con una paz infinita, incluso muchos quedan con una sonrisa porque fue pucha, está libre, está feliz, está alegre, sigue evolucionando. Y ahí es cuando uno se quita el ego y cuando uno deja de pensar en mi dolor porque me dejó, porque me abandonó. Y empieza, pues pucha, gracias por haber estado acá, por acompañarme ese tiempo y te deseo lo mejor a donde sea que vayas. Cambia la perspectiva. Total. Entonces eso nos da una paz que uno dice, y ahí es cuando ustedes ven que Luz Amparo después de 3 meses ya lo dice, y no es que ella de vez en cuando no se acuerde y se pegue su llorada. Claro, porque es ser humano, ¿sí? Pero por lo menos uno ya tiene una manera diferente de mirarlo. Y ese caso que les muestro acá es el común denominador de muchas personas. A la terapia casi todo el mundo llega con alguien que murió, con quien no resolvió sus cosas. Entonces, una de las cosas que yo pregunto antes de una terapia, bueno, ¿qué fallecidos hay en su familia? ¿Qué fallecidos hay cercanos? Porque a veces el bloqueo de la persona corresponde a fallecidos que están en el entorno todavía que les están bloqueando su energía. Suele suceder. Y esas personas que tienen esos duelos de años y años y años, casi, no, es que hay una entidad de por medio. Eso no es normal. Que usted después de 2, 3 años de morir a alguien siga pegando la berreada, eso es porque algo hay de por medio. Porque Sí. yo me acuerdo que murieron pues mis padres, pero yo ya puedo decirlo, bueno, ellos fallecieron y yo me sentí así, me pasó esto y esto, pero cuando yo lo digo y se me empieza a quebrar la voz, es como que voy a llorar, eso ya es algo diferente, porque ya después del tiempo uno puede observarlo, puede agradecer porque estuvieron en la vida de uno y desearles que como ser, pues madre, estén en el mejor sitio posible. Entonces se vuelve un duelo que era tenaz y doloroso, se convierte en un agradecimiento y en un amor incondicional permanente por esos seres. Además que ellos se van, cuando se van bien, ellos se van en esa vibración, en amor incondicional, se van en libertad y se van en paz. Esas son como las 3 cosas en las cuales se va una persona cuando hace un debido tránsito a esos planos espirituales más altos. Sí. Entonces, ese es como lo que yo les puedo narrar al respecto de una persona a quien se le colabora y se le ayuda a pasar a esos otros planos espirituales. Sí. Liliana está contando desde ella como la persona que está ayudando al proceso y ayuda a 2 personas, al doliente y ayuda a la persona que acaba de partir, de fallecer. Ella ya contó su experiencia como terapeuta y ayuda y colaboradora o coayudante en este proceso. Quiero contar yo desde como paciente.
y como doliente, obviamente, en este proceso. Cuando mi esposo falleció, eh, yo soy muy sensible a las energías, supremamente sensible. Y yo sentía la presencia de él todo el tiempo conmigo. Y es que me tocaba la parte, o sea, yo sentía que me tocaba toda mi parte derecha completamente helada y luego la izquierda y luego la derecha y era desesperado. Yo sentía que estaba supremamente desesperado y angustiado. Y yo le hablaba como, ¿te das cuenta que yo sí te siento? ¿Te das cuenta? Yo sabía que era él, o sea, no había duda. Hasta que finalmente hablé con Liliana, yo le dije, mira, realmente le conté la situación y ella me dijo, no, hagámosle el proceso porque él ya quiere partir. Cuando ya Liliana entró y estábamos los tres, mi esposo Fernando, Liliana y yo, en ese proceso. Cuando ella entró, obviamente lo vio completamente aferrado a lo material. Estaba aferrado a lo material y en una angustia, ¿no? De no querer soltar. Obviamente se ayudó muchísimo, se le entregó información y obviamente ya empezó a entender lo que pasó porque yo creo que él no sabía que había partido, ¿verdad? No, Pienso yo. Él no no. sabía que había partido. Él pensó que estaba acá y estaba desesperado. Como que, mira, escúchame, yo sentía que me cogía y me decía, mira, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, en fin. Él no sabía, pero cuando ya Liliana le empieza a transmitir la información de lo que sucedió, él como que se le despeja su mente, entiende en la posición en la que está y empieza a soltar, a no apegarse, porque obviamente eso es doloroso para él, para la persona que se acaba de ir, es muy doloroso y queda ahí como anclado, ¿no? Después de que él ya hizo ese proceso, ya hace proceso conmigo, un proceso bonito de amor, de perdón, de gratitud, que es algo muy bonito. Yo pienso, para los que nos están viendo, que esto que hacemos con ese familiar que acaba de fallecer es un grandioso regalo. Ustedes no se imaginan ver a mi esposo de un nivel de vibración diferente a como cuando estaba, a como yo lo sentía y verlo mucho más tranquilo, ver que ya dijo, como que ya dice, listo, estoy listo para irme. No para reencarnar nuevamente, porque eso es lo otro. Ya se le quita a él todos los implantes de reencarnar, ya él no vuelve más a la tierra y se libera por completo de esta jaula donde estamos, puede irse a niveles superiores mucho más elevados, de más conciencia, de mucho amor, y ya él se despidió de mí y a partir de ahí yo no volví a sentirlo en absolutamente nada, ni siquiera en los sueños, no volví a soñar con él porque soñaba todos los días, y mi subconsciente no sabía que él se había ido y lo soñaba y yo dentro de mis sueños lo buscaba hasta que finalmente en mi subconsciente ya procesé esa información y obviamente en terapia con Liliana hicimos ese tránsito, se le ayudó a él y fue algo supremamente bonito. Llegó un momento en que ya yo sentí cuando se fue, cuando su energía, su presencia ya emigró, se fue y todo queda como tan despejado y yo como doliente quedo en una paz, en una tranquilidad y en una gratitud que ustedes no se pueden imaginar. Es muy bonito. Eso es muy, muy bello. A mí, eso yo lo disfruto mucho, acompañar a las personas en ese proceso me parece tan bonito, Sí. porque, ay, yo no sé, yo tengo un propósito de vida. Toda la gente que habla del propósito, a mí el tema del propósito como que, pero mi propósito de vida es que cuando yo muera, muera consciente. Saber Sí. que me estoy muriendo para yo hacer mi proceso y poderme ir libre de acá. Ese es mi propósito de vida. Todo lo que suceda en la mitad está chéverísimo y lo vivo, porque yo ya digo, esta es la última vida, pues que sea muy placentera, qué carajos. Bueno, por Sí. aquí Andrea Benavides nos saluda. Muy buenas noches, Andrea. Claudia dice, no se vayan a la luz. No, no se vayan a la luz cuando se mueran. No, a la luz Sí, por no. el no. No se vayan por allá. María Noguera, hola María, ¿cómo estás? Bienvenidísima de paz. Abrazos. Por allá, sí.
Sí, María Ramírez dice, cuando murió mi esposo me sentía desconectada de este mundo, sentía como si estuviera en otra dimensión, era una sensación muy extraña, incluso Sí. sentía que no caminaba, sino que flotaba. Ay, sí, es raro, es algo Sí, extraño, sí. Sí. eso es brutal. Dice Ivonne Liliana, yo quiero saber si mi padre ya dio ese paso. Bueno, ahorita miramos eso en las preguntas, Ivonne, ¿listo? Bueno, Sandra Morales, hola Lili, no me haga erizar. Bueno, Sandra vivió algo así, pero pues el caso de Sandra, sí, hicimos el proceso con la persona que se le fue. Y fue un proceso muy bonito. Dora Cardona, ¿se puede saber si un familiar ya dio ese paso? Ah, bueno, Dora también tiene ahí como la pregunta. Gloria Inés Orozco dice, ¿cómo puedo saber si mi papá ya dio ese paso? Bueno, ya esa es la pregunta que tiene muchísimos. Claudia, ¿las prácticas religiosas intervienen en esa transición? Uy, Sí, sí, claro, negativamente, sí, negativamente. sí, porque ahí es donde aparece Chuchito, Sí, la mamá de Chuchito y otros más, a llevarlo a uno por el camino de la luz y resulta uno en esa fábrica de reencarnación y regresa acá. otra vez dando vueltas y loqueando por aquí, otra vez viviendo cosas que muy seguramente dentro de los cientos de vidas de reencarnación acá ya las ha vivido varias veces. ¿Para qué sigo viviendo lo mismo? Esa es una pregunta que uno hace. ¿Para qué más? Ivonne dice, Liliana, mi padre falleció hace 4 años y yo lo lloro como si hubiera sido ayer. Ivonne, no es tuyo. No Eso no es tuyo. eso no es Hay tuyo. influencias, energías. De hecho, tu papá ya no está en este plano, tu papá ya reencarnó. Entonces, no es eso que te está generando, eso es una entidad. ¿Listo? Es una Tu entidad. papá ya no está aquí, él ya reencarnó. Dice Marta, hola a todos y a todas. Hola Marta, con Marta Orozco. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Sara nos dice, yo también quiero saber si mi mamá dio ese paso porque siempre la sueño. Bueno, ahí hay que mirar, Sara, si tus sueños son como de angustia o son sueños tranquilos y mirar qué es lo que se quiere decir en los sueños. Y María dice, Liliana, ¿se le puede preguntar al espíritu de la persona, mi esposo, si él reencarnó en ese niño que se le presentó a mi familiar? eh, María, eso no lo habíamos visto ya, tú ya me lo habías comentado, pero pues sí se le puede preguntar pero creo que sí, nosotros ya lo habíamos visto, creo que sí. Sí, señora, sí. Sí, en tu caso eso ya lo habíamos visto y sí es así, sí, porque acabo de sentir la confirmación que sí era. Pues eso les comentamos por esa parte. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque uno a veces sufre muchísimo, sufre por, por cosas que yo no estoy diciendo que no sean necesarias sufrirlas, pero sí digo que son optativas por sufrirlas, porque si en vez de yo sentir ese sufrimiento tan profundo por una persona que se va, yo siento mejor eh, esa paz y esa tranquilidad de saber que está en un buen sitio, es mucho mejor. Lo otro es que a mí me hacen creer que nunca más lo voy a ver, nunca más voy a poder saber de ese ser. Siempre que ese ser esté en alta vibración, ese ser puede acudir y ayudarme en mi proceso. Tanto es así que en oportunidades a mí me sucedió que necesité ayuda de mi padre y su presencia espiritual, aunque ya no era mi padre, acudió a ayudarme, ¿sí? Y me ayudó muchísimo en ese momento porque tuve una caída fuerte de portales y bueno, un montón de cosas porque caí. En esa época yo estaba todavía muy nublada mentalmente y yo caí al subsuelo, al puro subsuelo. Y fue la presencia espiritual de quien fue mi padre que vino y me ayudó para que yo pudiera volver a salir. Entonces, no crean que es que nunca, nunca voy a volver a saber de ese ser. Para un ser espiritual que está en alta vibración, es posible muchísimas cosas desde la alta vibración. La cuestión es que uno tiene metido en la cabeza que no, es que nunca más voy a volver a sentir su presencia. Si usted a través de un proceso de alta vibración llama a esa presencia porque la necesita, puede acudir a ayudarlo, a darle una respuesta,
a ayudarlo en su proceso. Pero ojo, ellos en alta vibración no van a venir porque usted tiene curiosidad de preguntar, porque usted tiene la curiosidad de saber qué hay detrás de... No, ellos van a venir porque en su proceso de crecimiento, de sanación, usted requiere de ese apoyo para poder salir adelante, ¿sí? Eso sí que lo hacen. Entonces, es muy bueno que lo sepan, porque yo he visto personas que ya están trascendidas, ya se trascendieron, están fuera del planeta y aparece su parte espiritual para ayudar a una de las personas que se encontró en esta existencia. Ahora, miremoslo desde un punto más global. Una persona que ya salió del planeta y ha tenido miles de vidas, ha tenido miles de mamás, ha tenido miles de hijos, miles de maridos, miles de todo. Entonces, pues como almas podemos estar en todos lados al mismo tiempo, pero ya teniendo amor incondicional, sinceramente sienten amor por todo y por todos. No es usted específicamente porque fue su esposa, porque fue su hija, porque fue su perrito, no. O sea, si usted llama a ese ser espiritual en alta vibración, va a acudir para ayudarlo. ¿Listo? Pero tengan en cuenta, porque para mí fue un choque cuando conecté con quien fue mi padre y sentí que fue pucha que me quería como querer al éter, ¿sí? Y yo esperaba como que viniera, me abrazara y cuando entendí que era ese amor incondicional, esa paz, esa libertad que era ahora y en lo que vibraba ahora, pues entendí muchísimas cosas, ¿sí? Y de hecho me lo hizo entender en el proceso que tuve que hacer en ese momento. Entonces sí vamos a tener en cuenta eso, porque en ese paz y en esa tranquilidad es que se van a comunicar con uno. Y si es indispensable que se comuniquen con uno, por lo general lo hacen en sueños y lo hacen de manera supremamente pacífica. Un ser que trascendió ya en alta vibración, si se le aparece a usted en un sueño porque es necesario, a veces lo hacen, es súper pacífico el asunto. Usted amanece tranquilo, usted se despierta del sueño tranquilo y no hay conflicto, no hay dolor. ¿Listo? Entonces es para que ustedes sepan, porque muchas veces nos soñamos con las personas que fallecieron y nos soñamos en angustia, en dolor, en que está llorando, en que está aguantando hambre, en que necesita que le prenda la vela, en que necesita que le rece. Ojo, porque está en baja vibración y su ser querido puede que no sea, o puede que esté manipulado por una presencia que lo está llevando a usted a hundirse y a hundirlo muchísimo más. Sí. ¿Vale? Esa es la otra que hay que tener en cuenta. Usted vuelva a ser consciente que a través de ese sufrimiento tan berraco no le está ayudando a esa otra persona. Total. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Está llamando a energías oscuras, a que alimentense, alimentar. Sí, sí, exacto. Exacto. Por aquí nos dice María Ramírez, gracias. Bueno, con mucho cariño, María. Dice María Noguera, sí, yo también agradezco mucho porque lo viví con mi hijo que no lo dejaba pasar, lo llevaba en la espalda. Sí, María tenía al hijo así cargándolo literalmente. María, por favor, hablen sobre los altares que hacen las familias a los fallecidos y a las energías que se manejan alrededor de estos altares. Wow. Wow. Cuéntanos, Luz, tú qué has visto de eso. ¿Con lo de los altares? Sí. Es que uno tiene la concepción de crear o hacer ese altar con la foto, las flores, pero finalmente el que está allí no es tu familiar, estás dándole poder y estás enalteciendo otro tipo de entidades que no son de luz. Y es supremamente delicado, es hacer un altar para algo oscuro y es dar poder también, es ceder poder. Es muy delicado eso. Sí. Infortunadamente, nuestra cultura, digamos, y por religiones, la gente tiende a hacer altares, ¿no? Y además de eso, ahora, cada año hacen el aniversario, la misa, el altar, la foto, las flores, y es cada año, no importa el tiempo que haya fallecido. Sí. Pero es cada año recordar algo con dolor, con tristeza, y finalmente esos altares que se están haciendo no es a tu familiar. Estamos enalteciendo otro tipo de entidades que no son buenas. Sí. Yo ahí tengo un caso de la vida real y es que hace muchos años, yo en esa época, yo que perdón ni que nada, yo lo que hacía era llevar a las entidades a la luz y yo después tuve que hacer un trabajo con todas esas personas que ayudé a ir a la luz, porque pobrecitos, yo no sabía mucho, yo solo sabía que los veía,
que estaban por aquí varados, pues yo decía, no, pues desvarémoslos y ayudémoslos a que vayan a la luz, porque pues uno está dentro de como esa concepción, ¿no? Que vayan a la luz. Entonces yo los llevaba, bueno, entonces ahora la luz. Pues entonces yo los ayudaba dentro de lo que podía yo, pues para que esté varado ahí, repitiendo un bucle, pues que se vaya para la luz. Era lo que yo entendía, porque de adolescente yo la verdad los veía, pero no entendía cómo hacer un proceso para elevar la vibración. Entonces y después cuando ya lo supe yo, ay, tengo que ayudar a un montón de gente, aquí si no se ha ido todavía, que se devuelvan, venga, no se van a devolver. Entonces me pasó eso, pero imagínense que para esa época yo tenía una pareja que en la casa de él se movían las sillas y yo, o sea, yo las escuchaba No. ellos y yo las escuchaba. Entonces yo decía, pues pucha, que hay un muerto. O sea, yo lo sentía de una, porque es que yo como que tengo esas sensibilidades de muy chica y yo los escucho, yo veo que yo escucho que caminan, bueno, en fin, o a veces los veo pasar. Entonces cuando yo escuchaba la silla, yo, ya que hay un muerto. Y en esas, la mamá de quien era mi pareja tenía un altar con velas santos, y ustedes se lo imaginarán, mi señora todas las noches prendía la vela, rezaba el rosario, decía un montón de vainas. Y cuando yo conecté, porque pues yo decía, pues se está moviendo la silla, y como yo nunca les he tenido ni miedo ni nada de eso, yo decía, bueno, pues veamos qué es lo que tiene para decir. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué pasa? Y lo que me dijo fue, dígale que no prenda más velas, que no rece más. Ah. Y se lo dijimos a la señora y casi nos pega, porque eso era lo que ella conocía, eso era lo que ella conocía. Sin embargo, me di cuenta que no volvió a prender velas. Y la viejita que había muerto dejó de hacer bulla. ¿Sí? Oh. Uno a veces piensa que lo hace para beneficiar a la persona, para que encuentre la luz, y lo que pasa es que está hundiendo más a la persona. ¿Sí? Entonces sí hay que ser cuidadoso con el tema de los altares. Miren que también una terapia con una señora que sufría unos dolores espantosos del cuerpo, pero espantosos, súper católica, con un altar, yo creo que tenía todos los santos del planeta ahí metidos. Con decirles que la pieza de ella, la mitad era el altar y la otra mitad cabía la cama. Entonces, No. esta señora llegó a un punto de dolor físico semejante que aún con y la hija le dijo durante mucho tiempo, ella decía, no, hasta que un día el dolor fue tan brutal que le dijo, dígale a su amiga que sí. Y la hicimos, y esa señora tuvo clarividencia en ese momento y vio lo que había en el altar, y Uy, esa señora el otro día desbarató toda esa vaina y la botó a la basura. Y ella decía, porque al otro día además amaneció sin dolor, ¿no? Entonces ella decía, pero si todos estos no fueron capaces de quitarme tanto, rezarles toda la vida, pues que se larguen, decía la señora. Pero tuvo sí, esa capacidad de salir, pero porque tuvo la clarividencia y los pudo ver genial. como eran. Entonces, esos altares son violentos. Y es más, ese altar tenía un suculento portal a través Uy, del cual no. entraban y salían como Pedro por su casa. Uy, no. Entonces era violento. Imagínense la cantidad de dolor y de angustia que vivía esa pobre Sí, señora. Años y años y años y años. Entonces, eso es para que se hagan una idea de lo que puede pasar con los altares. Y tremendo. entonces hay gente que dice, no, pero si mi altar es de cristales y es de no sé qué, pues yo he visto unos altares hindúes que tienen unos portales, ni los hijos de madres. Entonces, no es Sí, exclusivo de sí, una religión, puede pasar en cualquiera. sí, Entonces, sí. es para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Y entonces yo he visto altares que tienen una cosa de mándalas y otra cosa católica y otra cosa, no sé, como que las personas ven lo que les llama la atención de cada religión y ahí lo ponen, pues pueden pasar cosas. Yo en lo particular no recomiendo los altares, no los recomiendo, ¿listo? Sí, no. Entonces, pues ahí les dejamos el dato para que ustedes tomen su decisión. Sí, Liliana, ¿cómo se puede ayudar ya para finalizar? ¿Cómo se puede? Ya vamos a responder las preguntas que nos han dicho, ya vamos a responder Sí, sobre sus familiares, si se han ido o no. Liliana, ¿cómo se puede ayudar al doliente o a quien nos esté viendo, ya sea en vivo o, o la grabación? ¿Cómo se puede ayudar al doliente para que pueda soltar a ese ser fallecido? bueno, hay las dos maneras, pues la espiritual y la psicológica. Uno se tiene que ayudar de todo lo que haya. Una es lo que dijo Luz al principio.
No se dejen morir solos. Miren, hay una cosa que sucede alrededor del luto y es que las personas, o sea, uno que está al lado de la persona que tiene el luto, pues pucha, uno siente como esa vaina, ¿será que lo llamo? ¿Será que soy inoportuno? Mejor no lo llamo y lo dejo vivir su luto. No lo hagan. Llamen a la persona, que esa persona Sí, sepa que usted lo pensó, sí, sabe que esa persona, que usted está pendiente, porque eso le ayuda a la persona. O sea, no se aleje de una persona que está pasando por el luto, porque ese es el pensamiento generalizado y yo pensaría que es una programación mental. ay, Que lleva sí, al resto a que no llame al que está en luto porque no lo quiere interrumpir, porque no lo quiere molestar y resulta que esa persona está muy sola y sí sí, necesita que lo acompañen, ¿listo? sí, es súper importante. Entonces, llame a esa persona, esté pendiente de esa persona, no todos los días, sino, pero sí de vez en cuando llame, pregúntele cómo está su salud, cómo se siente, si puede acompañarlo en algún momento, porque es muy necesario uno no sentirse solito, ¿listo? Y si usted es el que está en el luto, no lo piense, pida compañía, pida ayuda, ¿listo? Porque es que a veces uno dice, no, pero es que para molestar a la gente, o sea, no, es que no está bien jodido, se acaba de victimizar uno. No, llame, diga, venga, acompáñeme, venga, llámeme de vez en cuando. No les dé pena pedir ayuda, pedir compañía, porque eso es lo que también le puede ayudar o sacarlo a uno del asunto. Esas son las cosas que Sí, uno puede hacer desde su mente normalita. total. Ujú. Yo les recomiendo que hagan primero la parte energética y espiritual. ¿Cuál sería? Eh, Espérate un segundito, Lili, que quiero aportar algo allí. En esa llamada, cierto que lo digo por experiencia propia, ¿no? Hay personas que te llaman o que te encuentras y se han enterado de lo que sucedió. Mira, no sé si sucede solamente conmigo, si me sucedió o también le sucede a otras, porque yo analizaba todo lo que me decían, o sea, estaba tratando de vivir el duelo de manera consciente. Y resulta que hay unas palabras que te hunden a pesar de que las personas no tengan esa intención, pero que te hunden. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas personas tienden a decir, mira, tú eres fuerte, tienes que ser fuerte, pero cuando te están diciendo eso, automáticamente te está diciendo, tú no eres fuerte. Yo lo entendí así. Tienes que ser fuerte, debes tener mucha fortaleza, que son palabras. Yo automáticamente sentía que me estaban diciendo que yo no soy fuerte, que yo no puedo, que no tengo fortaleza, que no tengo fuerzas. Automáticamente. Entonces, esas palabras a mí, mira, me hundían por completo, ¿sí? Pero hay otras palabras que me gustó mucho de personas que estaban allí, que estuvieron conmigo, y que obviamente les agradezco enormemente, y es, bueno, Luz, o sea, es o sea, no hundirte ni tampoco como que es, ¿cómo te digo? No hundirte ni tampoco como que eh, unirse a tu frecuencia de dolor, no. Ejemplo, hola Luz, pero cuéntame, tú ahorita pues que ya estás sola, cuéntame qué te vas a poner a hacer, qué te gustaría hacer de aquí en adelante, qué has pensado. Entonces eso a mí me ponía a pensar y yo decía, ay, o sea, es como darle cabida a algo distinto, algo diferente que te permita vivir, que te permita salir, que te permita hacer cosas diferentes. Entonces, esas preguntas de verdad que ayudan tanto. ¿Tú qué vas a hacer ahorita? O sea, ¿qué te gustaría hacer en esta nueva etapa de tu vida? Me hablaban así, yo, oh, sí, sí, ay, sí, o sea, como que me hacía reflexionar, ay, sí, no, ¿qué voy a hacer? No, pues yo quiero viajar, no, pues me gustaría estudiar, aprender esto. Entonces uno como que de alguna manera te está mira, toqué elevando, mira, claro, te está subiendo y esas preguntas de verdad que son maravillosas. ¿Qué sí, piensas tú hacer? ¿Qué te gustaría hacer en este momento? ¿Qué no pudiste hacer en esta relación que te gustaría hacer? Yo, ay, no, yo quisiera esto, lo otro, y de verdad que ayuda muchísimo. Entonces, hay que tener en cuenta para ti que estás acompañando a un doliente, hacerle preguntas que realmente lo saquen de ese foco
y los lleven a visualizarse a futuro en forma positiva, que darle a entender que hay vida después de la muerte de ese familiar, que puedes hacer muchas cosas. Es darle motivación, es darle herramientas a la persona para que salga de ese hueco, de ese abismo y pueda verse a sí misma haciendo cosas bonitas, diferentes. Sí. Entonces, eso quería aportar. Dale. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Total. Que lo sacan a uno de la víctima. Y empieza a mirarse de una manera diferente. Exacto, exacto. No, no, mira que estoy contigo. No, lo lamento. A mí eso me hundía completamente. Pero bueno, la gente no lo hace por mal, pero bueno, ya lo saben. Lo que pasa es que uno ignora mucho cómo acompañar a una persona en luto. Sí. Uno hace lo que medio se imagina. Es más, uno ni se atreve a hablarle a alguien luto porque uno siente miedo de dañar, de herir, porque fuera que ya está bien llevado, ¿qué tal yo le diga algo que lo ponga a sufrir? Entonces, a veces la gente o no habla o dice bobadas, pues porque uno no sabe, uno parte como esa ignorancia a la hora de acompañar a alguien que está en luto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo desde el punto energético y espiritual? Una de las cosas es que si usted está en el luto, fíjese qué sería lo que puede estar enganchando a la persona que se tiene que ir, ¿sí? Al que falleció. No, lo puede estar enganchando, vamos a poner un ejemplo, yo era la esposa, tengo unos hijos y él se va. ¿Qué puedo decir yo para ayudarlo a que se vaya? Y empiecen a mirar qué fue lo que faltó. Y usted nombre en voz alta lo que quedó pendiente. No, mira, si estás acá y estás triste, preocupado, lo que puedes hacer es irte, vese feliz, puedes estar en paz, tus hijos y yo vamos a estar bien. Y de esa manera, lo que va a suceder es que el otro ser va a escuchar que usted está saltando como esos pendientes y usted se lo dice. Entonces puedes ir, ve, estar en paz, yo voy a estar bien, tus hijos van a estar bien. Te doy permiso de que fluyas, de que te vayas en paz y que sigas tu camino en paz, en amor, en luz. ¿Listo? Ustedes pueden decir eso en voz alta y eso lo que va a hacer es que el otro ser lo mire, lo pueda interiorizar y pueda irse de una manera tranquila. Y el momento en que esa persona se va de manera tranquila, por lo general ellos recogen lo que estaban generando en uno, la angustia, el dolor, todas esas cosas, porque eso tiende a empeorar el luto. Entonces, cuando usted lo dice en voz alta, pero lo dice queriendo lo mejor para para ese otro ser que se fue, ellos lo escuchan y se van. ¿Sí? Algunos, otros están demasiado pegados y se quedan, pero sí que muchos lo escuchan, pero mientras ese ser la vea o lo vea usted en depresión, en angustia, se va a sentir peor y no va a querer despegarse. Y mientras más se pegue, peor se va a sentir usted y peor se va a sentir ese otro ser, porque no crean que esos seres la pasan bien en este plano que no les corresponde. Esa cosa es dolorosa de estar ahí, es dolorosa. O sea, piensen también ahí sí como dice la gente, que descanse. Por supuesto que descanse, porque es que para un ser de ellos estar en esta dimensión es doloroso. Imagínense un dolor fuerte. Ese dolor lo sienten ellos estando en un plano que no les corresponde. Entonces, hacer como ese decreto en voz alta, liberarlos en voz alta, decirles que pueden estar en paz, que se pueden ir libres, es una manera espiritual y energética en la que yo puedo hacer esto, ayudarlos a que ellos se puedan ir. Otra que puedo hacer es hacer meditaciones de conexión interna, en donde yo pueda, a través de esa meditación, transformar la culpa que siento en agradecimiento, por ejemplo, ¿sí? Pueden ser, no sé, conseguirse, es que las meditaciones guiadas para mí son un cuento muy complicado, pero pues se puede hacer puede uno hacer una como para compartirla, por ejemplo, no lo había pensado, pero podríamos hacer una para compartirla. Y es en una meditación donde usted pueda transformar la culpa que siente, porque a veces lo que realmente más nos duele y nos apega es la culpa que siento. Y si yo la pudiera soltar y convertirla en agradecimiento, pues eso también me podría ayudar desde el punto energético y espiritual. Eso allí. Otra que se podría hacer es una terapia de liberación. Entonces, yo hago terapias de liberación y amparo, y los amparo también,
pero por lo general uno los hace con personas que sienten que hay demasiados bloqueos, personas que se suicidaron, personas que murieron de manera muy intempestiva y hay mucho bloqueo alrededor, personas que físicamente a partir de la muerte de la otra persona se enfermaron, incluso empezaron a tener los mismos síntomas del que se murió. Eso también es ese también es como una alarma que me dice, usted tiene que buscar ayuda. ¿Listo? Eso de que la persona murió de cáncer de no sé qué cosa y a mí eso me empezó a doler y me duele y me... Ojo, porque a veces se me monta el difunto y me pone los síntomas que él tenía y yo empiezo a desarrollar ciertas cosas. Suele suceder a veces en los entornos familiares, que murió el uno y después el otro lo mismo, el otro lo mismo. No crean que es que simplemente herencia o genética. A veces es que se me está pegando el muertito y lo que pasa es que empieza a vivir a través de mí. Y como estaba enfermo etéricamente, empiezo a desarrollar yo los asuntos. Entonces, esos son casos en los que uno debe buscar ayuda para poder sacar a esa persona con todo lo que me está afectando. ¿Listo? Ya desde el punto mental, hay ciertas cosas, ¿sí? Que sirven como para el cierre, hacer cartas en donde usted le escribe a esa persona lo que siente, lo que piensa, en donde usted libera a esa persona y después usted hace lo que considera que debe hacer con esa carta, quemarla, qué sé yo, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer allí como una manera de soltar y de liberar. Ese tipo de cosas ayudan a que el subconsciente también pueda Sí. soltar. Eso ayuda mucho. Y otras que ustedes pueden hacer es visualizar cómo esa persona está tranquila, está contenta, está feliz, está yendo y usted también se visualiza en paz, respirando tranquilo y su mente empieza, su subconsciente empieza a comprar esa idea y la empieza a sentir como propia y poco a poco usted la va a empezar a sentir y a vivir realmente. Entonces, esas son como algunas de las herramientas que usted puede utilizar como para que ese dolor vaya cambiando, ¿sí? Pero por favor no vaya a permitir que el dolor se le convierta en depresión y se le convierta en un hoyo del cual usted ya después no sabe ni cómo salir. Pida ayuda, pida compañía, no lo piense, porque acuérdense, hay entidades manipulando estos procesos y es muy posible que si usted está en una situación de la que no ha podido salir, esté siendo manipulado por ese tipo de cosas o de entidades. De acuerdo. Sí, a mí se me fue el internet, está fallando, entonces, bueno, ya creo que hablaste de todo lo que se puede hacer, todas las alternativas que hay para poder despedir a esa persona y obviamente liberarnos un poco también de esos apegos, ¿no? Sí, Ok, sí, sí. perfecto. ¿Alguna pregunta de nuestros... Ay, venga, vamos a mirar que yo estoy aquí toda tranquila. Por aquí dijo Sara, yo también quiero saber si mi mamá ya dio el paso. Marta dice, los familiares que estamos en este plano, los podemos ayudar a realizar ese paso. Todo depende del estado en el que esté la persona. Hay personas que con que usted le diga, mira, yo te libero por esto en voz alta, te dejo en libertad, que te vayas en paz. A veces es suficiente con eso, a veces es suficiente con eso. Entonces, hagan primero ese intento. Si ya después de eso ustedes siguen sintiendo la energía fuerte, todo el asunto, ya pueden buscar otro tipo de ayuda, pero claro que ustedes pueden hacerlo inicialmente por su parte y es muy posible que de esa manera ustedes puedan ayudarlos. María dice, Liliana, se le puede... eso ya. María dice, y yo también agradezco mucho porque lo viví con mi hijo, que no lo dejaba pasar, lo llevaba en la espalda, sí, ya lo dije, ya también lo leí. María, por favor, hablen sobre los altares, ya está. Ya. Claudia dice, ¿cómo hacemos para prepararnos para esa trascendencia? Bueno, eso ya es cuando yo voy a irme. Es empezar a hacernos conscientes que morir no es desaparecer. Morir es trascender, es seguir en otra cosa diferente. Morir no es desaparecer. Acordémonos de eso. Y yo debo entender que el día en que yo muera va a ser un día muy importante de esta vida. Es el día en donde yo voy a seguir mi camino. Y si lo hago de manera consciente, entendiendo muchas cosas, puede que sea el día en el que yo no vuelva a reencarnar en este planeta, en donde yo pueda decidir irme a otra existencia que sea mejor, donde no pierda mi memoria
o incluso irme a la fuente creadora si es que así mi ser lo decide, porque es que hay gente que piensa o que dice, miren, yo eso no lo he visto en ninguna parte de la parte espiritual, que haya una dimensión 3, 4, 5, 6, 7 y tenga yo que pasar no sé cuántas. No, o sea, yo he visto personas que salieron de acá, se subieron su vibración y se fueron a la fuente, a su fuente creadora. O sea, vaya echaron, porque ellos tienen, yo les veo en la mente qué quieren hacer. Yo no les tengo que decir a nadie, yo solo les tengo que ayudar a que suban su vibración. Y cuando ellos suben su vibración, saben para dónde echar. Y cuando yo les veo que van para la fuente creadora, yo, ¡ay, qué lindo! Y arrancan para allá de una. O sea, no se crean ese cuento de que tengo que pasar 10, 20, 15 dimensiones para volver a la fuente. Eso no es así. Si uno se va en conciencia, sabiendo lo que quiere, recuperando sus memorias, uno decide para dónde agarra después de este planeta. Pero si ustedes se me van para la reencarnación, pues vuelven a otra existencia, así como nos han tenido cientos de vidas. Entonces, aprovechemos la conciencia para morir como con ese saber. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo el dato. Liliana, antes de que se me vaya al internet, me parece supremamente importante esa pregunta porque siempre nos estamos preguntando cuando nos falte ese familiar, ¿qué vamos a hacer? Y estamos mirando siempre hacia afuera. Cuando falte mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hijo, que llega, o mi hermano, qué sé yo, ¿qué voy yo a hacer? Y entonces estamos siempre como en esa expectativa, ¿no? Ya que falte, y bueno, y vamos preparándonos para eso, pero no hacemos o no reflexionamos sobre cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Porque es importantísimo que tú empieces a reflexionar qué vas a hacer cuando tú te vayas, qué estás haciendo en este momento y de qué manera te estás preparando tú que me estás escuchando, para el día que tú te vayas, que puede ser mañana, en un mes, en 10 años, qué sé yo, pero desde ya hay que prepararnos para irnos, ¿sí? Porque nos preparamos para todo. Nos preparamos para el fin de semana, nos preparamos para el matrimonio, nos preparamos para ese gran viaje, nos preparamos para esa gran cena, nos preparamos para muchas cosas, ¿no? Pero tú te has preparado para morir, tú has dejado en orden tus cosas, que es algo súper importante, ¿cierto? Y te has preparado para morir. ¿Qué voy a hacer el día que yo me muera? Sí, entonces ese miedo a la muerte también hay que traspasar esa barrera, el miedo a la muerte. O sea, cuando nos vemos en un momento en que vemos de cerca la muerte, el susto es ni el berraco. Pero en mi caso yo puedo decir que yo estoy preparada para morir. Sí. Y que me encantaría morirme, sí, claro que sí, porque estar acá es muy berraco, ¿no? Pero yo también tengo muy claro de que esta es mi última vida. Y como es mi última vida y ya por nada del mundo quiero volver a reencarnar, porque siento que estoy en un bucle reencarnando y cada vez que uno reencarna pues te borran la memoria y vuelves otra vez a lo mismo. O sea, yo en mi caso, yo ya estoy preparada para morir, no quiero volver aquí, eso ya lo tengo supremamente claro y por esa misma razón, que esta es mi última vida, estoy disfrutando a lo máximo, porque me voy a llevar de aquí los mejores recuerdos, mi mejor experiencia. Entonces, obviamente, estoy disfrutando de lo lindo, de todo lo que hay a mi alrededor, porque es mi última vida aquí. Total. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo para prepararse? O sea, es vivir de manera consciente, cuidarte, quererte, estar vibrando alto, tratar en lo posible de estar con las personas de la mejor manera, que no hayan pendientes. Hay familiares, obviamente, y personas con las que realmente uno no quiere volver a hablar, porque son personas, digamos que tóxicas, entre comillas, que es difícil. Obviamente déjalas a un lado y ya, libérate tú de culpas, libérate de cualquier cosa que te pueda atrapar acá, pero es importante que empecemos a viajar y a vivir de manera liviana, sin apegos de absolutamente nada, ni de material, ni de personas. Y entonces ya sabemos que el día que no me vaya, listo, ya, me voy directamente hacia donde tenga que irme, pero empieza a prepararte y a vivir cada día como si este es el último día de mi vida y voy a disfrutarlo, mejor dicho. Total. Y entender que cualquier situación que tú estés viviendo difícil, bueno, eso hace parte de una experiencia, pero que es simplemente un bache que no va a durar todo el tiempo. Entonces,
disfrútala, vívela de manera consciente y de qué forma tú vas a generar esos recursos o qué acciones vas a tomar tú para pasar estos baches. Hace Sí, parte de tu sabiduría, es la sabiduría que tú estás tejiendo a través de dificultades sí, simplemente y continuar y total. continuar. Entonces, prepárate tú para irte. Es Sí. importante hacerlo. Y no es comprar la idea de que me quiero morir, no. Es Sí, yo quiero vivir y voy a vivir mi aquí y mi ahora de manera plena, ¿sí? Pero yo no le tengo miedo a morir. El momento en que suceda va a ser un momento importante y va a ser un momento de conciencia para mí. A mí me sucedió en un viaje que iba para Cali, que empezó una turbulencia de esas que uno dice, yo nunca en un viaje de avión había sentido una turbulencia tan fuerte. Y fue tal que empezaron a correr esas zapatas como locas, a ponerse en las sillas, a ponerse, y todo el mundo estaba desesperado. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, fue tan raro y nunca lo había visto en un vuelo, que yo dije, pues aquí nos morimos. Y en el momento yo tenía un dolor de cabeza desde por la mañana que no se me quitaba. Y yo cerré los ojos y yo dije, si este es el momento en que me voy a ir, yo me voy a ir consciente. Yo lo dije en ese momento, cerré mis ojos y me profundicé tanto en mi corazón con mi ser que a mí se me fue el sonido, se me fue todo, yo me profundicé y cuando yo volví a abrir los ojos, ya había pasado la turbulencia y a mí se me había quitado el dolor de cabeza, se me había quitado todo, pero yo me interioricé a que en ese momento yo me iba a ir, ¿sí? Entonces, es que uno no sienta miedo en el momento en el que va a suceder, que uno sea capaz de ir hacia adentro y conectar desde su corazón con su ser. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, lo que me esté doliendo, yo pueda entrar en mi corazón y conectar con mi ser para que sea un momento consciente de partir. Para mí ese era el momento de partir y yo lo sentí como si hubiese sido ahí en ese momento y lo viví conscientemente, que no fue porque pasó la turbulencia, pero para mí ese era el momento en que yo me iba a despedir del mundo y no llegué a un momento de no pensar en nada, en nadie, fue solamente yo con mi ser. Paré de contar y fue un momento de infinita paz. Pues no les digo que cuando desperté eso ya no nada me dolía, no me dolía nada. Entonces yo decía, uy, vea, pero es como una prueba para uno saber que está preparado para el momento en el que toque, pues me voy, porque ya que carambas, eso no hay que tenerle miedo al día en que uno se puede, hay que perderle el miedo a la muerte sin estarla buscando, ¿listo? Porque a mí me encanta vivir y yo me imagino que voy a vivir hasta que sea recontra viejita, pero si no es así, también voy a estar preparada para irme, ¿listo? Entonces, por aquí nos dice Liliana Gembuel. Yo tengo fotos de mis padres, abuela materna y paterna, los veo desde el amor y la gratitud. ¿Está bien o debo guardarlos? Está bien, desde que eso no te robe la paz. No, tú estás recordando a tus ancestros y no hay ningún problema con ello. Desde que sientas paz cuando los mires y sientas agradecimiento, es perfecto. Angie Lorena Castillo. Angie, ¿cómo estás? Dice, en este proceso de partida sirve que un día antes poder decirle que todos vamos a estar bien, que parta con tranquilidad. Sí. sí, Las total. personas que se van y su familia los visitó, se pudo despedir, pudo perdonar, son personas que tienen unas ideas muy tranquilas. Una vez yo tuve una terapia con un chico que me dijo, ayúdame con mi mamá porque está sintiendo mucho dolor. Y cuando entramos a terapia con ella, la señora lo que hizo fue quitarse una mano de vainas y la señora se iba a ir en la terapia. Y yo, ay, no, por favor, no se vaya, no se vaya en la terapia. Por No, favor, no, despídase de ellos, por favor, denles esa oportunidad. La señora dijo, bueno, está bien. Y salimos de la terapia y la señora salió de la terapia sin dolor en el cuerpo. Entonces, yo dije, no, la señora se salvó. ¿Qué? La señora salió y en media hora se despidió de todo el mundo y se fue. Entonces, no, sí, pero la señora se iba a ir en la terapia. O sea, yo la vi cuando empezó a salir. Yo, no, no, espere, por favor, no se vaya a ir en este momento. Denles la oportunidad porque están angustiados. Despídase de ellos, aunque sea. Y la señora aceptó quedarse, quedó despertarse y ya sin dolor, sonriendo, se despidió de cada uno de ellos y se pudo ir tranquila. Y eso fue una tranquilidad para ellos muy grande.
porque cuando me dijeron, no, ella murió hace media hora, pero se fue contenta, se fue sin dolor en el cuerpo, se fue sin un montón de cosas que a nosotros nos tenían desesperados y a ella también. Entonces, sí que es importante esa parte de hablar antes de que suceda, que la persona pueda perdonar, pedir perdón y perdonarse. Eso es el primer paso a subir la vibración, ¿vale? Y dice Esmeralda Milena Barón. Dice, muy buenas noches, Liliana y Luz. Mis suegros fallecieron. ¿Cómo saber si ellos están aún en este plano o si ya pasaron a otro plano? Ahorita miramos, Esmeralda. Y Marta Orozco, o sea que podemos decidir que esta es nuestra última vida. Sí, sí. Pero Sí, tienes que decidirlo con total seguridad. sí, total. Con certeza. Con certeza. Y puedes trabajar desde ahora a conectar con tu ser a través de tu corazón, porque Sí. eso es lo que vas a tener que hacer al momento de irte. Ajá. Eso es lo que vas a tener que hacer. Hacia adentro, nunca hacia afuera, nunca mirar quién llegó afuera, es hacia adentro, es el asunto, ¿listo? Para que lo tengas muy, muy claro. María dice, gracias por tan valiosa información, gracias por compartir sus conocimientos, vivencias, para ayudarnos a tomar conciencia y mirar estos procesos reales con amor y sin miedo. Ay, sí, por favor, no le tengan miedo a las cosas. No, porque el amor es lo que todo lo salva, es lo que todo lo puede, y el miedo es la contraposición del amor. El miedo es lo que nos empieza a hundir en el otro resto de cosas. Entonces, cuando ustedes sientan miedo, simplemente repítanlo en voz alta. Saben que este miedo no es mío, no me corresponde y yo no lo permito en mi vida. Se va, se va, se va Sí. porque yo no lo permito. ¿Listo? Lleno de amor todo esto que está rodeando este miedo y lo destruyo. Y ya, o sea, y díganlo, díganlo, porque mientras usted más lo diga en voz alta, su cerebro más lo cree y su ser más lo aplica. Entonces, no permitan que el miedo los llene. Es de lo peorcito que puede uno hacer y es tan fácil quitárselo encima. Es solo tener la convicción de que yo puedo, de que yo claro que puedo. Entonces, métanse eso en sus cabecitas y cuando lo digan, convencidos de que esa vaina tiene más reversa un avión y los aviones no tienen reversa. Si yo lo digo es porque así es. Sí. Punto. Y nadie puede ir en contra de su voluntad. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a mirar rápido lo de Esmeralda. ¿Quién más fue que me dijo que quería mirar? Está Esmeralda, está Gloria Osorio, si su papá se ha ido, y estaba, ¿quién más? Eran como 4. Mientras tú estás mirando allí, les voy a contar de en nuestro próximo tema. Para dentro de 15 días vamos a tocar un tema interesante. Vamos a hablar de lo que son las plagas. Las plagas. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido plagas en su casa? Que de pronto haya una cantidad de moscas en un espacio determinado, que de pronto hayan cantidad de hormigas, de gusanos, en fin, plagas que de pronto pueden aparecer en la casa. Vamos a hablar de eso y obviamente toda la parte, en la parte espiritual y energética, qué es lo que está sucediendo realmente. Bueno, ¿qué hubo, Lili? Bueno, allí lo que pasa con Esmeralda es que el señor no ha hecho bien buen tránsito. Y la señora no lo ha hecho, pero no porque ella no pueda. Es como si estuviera en un plano intermedio, no está en este, sino un plano intermedio, como intentando darle luz a él para que intente salir también. Pero el señor no sale. Entonces, en esos casos, sí es bueno que ustedes lo manifiesten abiertamente, que se puede ir, que no se preocupe. Si ustedes saben la razón por la que tal vez esté apegado, es ayudarle y decirle que no se preocupe por eso, que es libre, que, que no va a pasar nada malo con eso que está temiendo. Porque la señora, o sea, ella puede irse, pero está como en ese plano intermedio esperando como para ayudarlo de cierta manera. ¿Sí? Entonces ahí es bueno que estén pendientes de ayudarlo a que salga, pero tienen que hacerlo desde la alta vibración, porque desde la baja vibración lo que van a hacer es como tenerlo más abajito, ¿listo? Mi chinita Sara, tu mami sí ya se fue, ya ella trascendió, ¿listo? Para que tengas eso presente. Ivonne,
Vamos a mirar. Tu papá. Ivonne, si tu papá sí ya salió, pero hay algo allí que tienes como una programación o un implante que tiene repitiendo cosas. Ya es más tuyo que de él, no es de él. ¿Vale? Para que lo limpies. No sé si nosotras ya hemos trabajado para enviarte el decreto para que lo hagas. ¿Listo? Me avisas. Listo. Listo, Sara, con mucho gusto. Juiciosos. Angie dice, quisiera saber si mi abuelo ya pudo trascender. Angie. Tu abuelo está reencarnado, Angie. Ya está reencarnado. Y listos. Creo que eso era todo. Bueno. Ay, hora y 40, pucha. Pero bueno, Sí, no, chévere. ya. Ok, listo. Agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañaron, agradecemos mucho a quienes participaron, hicieron sus preguntas. Realmente este programa es para ustedes. Y bueno, esa es la idea, ayudar al despertar. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, regálenos un compartir. Por favor, inscríbanse al canal, programa Despierta tu Ser. Y obviamente aquí seguiremos con ustedes con diferentes temas. Si hay algún tema que para ustedes sea importante, que quieran aprender o saber un poquito más a fondo de esos temas, por favor escríbanos ahí en los comentarios. Por favor, hablen de ese tema. Si no lo sabemos, lo vamos a investigar, porque todo lo que hablamos aquí en los programas de Despierta tu Ser hace parte de nuestra experiencia. No lo hemos leído en ningún libro, sino de lo que hemos visto en terapias y de nuestras experiencias propias. Bueno, entonces agradecemos mucho que nos hayan regalado este hora y 41 minutos. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Liliana, un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias también. Abracitos a todos. Dora, es que no me dijiste quién, me dijiste un familiar, pero no me dijiste quién, como para buscarlo. Entonces no me dijiste quién. Raquel. Sí, señorita, tu papá ya. Gloria Osorio, es que como se me ha ido el internet, Gloria Osorio quería saber si su papá ya había trascendido. Ya había trascendido, ya estaba en la luz. Se fue. No sé. Ahí estaba Gloria. Gloria Hernández. Gloria Hernández. Gloria Adriana Osorio. Gloria. De Bogotá, de Chía. Los de Gloria Hernández, sí. Sí, ya tus papás ambos están. Ok. Están trascendidos. Bueno. Se nota que estoy buscando personas fallecidas porque esta gata no me quita encima. Venga, a ver. A tu hermana, Dora. Pues Dora, tu hermana no ha reencarnado, pero no está en este plano. Debe estar en algún intermedio haciendo algo. Pero no reencarnado no. Pero ella salió a ese plano de manera voluntaria. No fue, o sea, no reencarnó. Raquel, tu nieta. No, ya no está por aquí. Ya trascendió. Raquel. Creo que ahora sí ya todos, ¿sí? Ok. Bueno, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por también haber abierto su corazón, su intimidad, sus cosas con nosotras. De verdad que lo hacemos con amor y con mucho respeto. Abracitos para todos. Bueno, que estén bien, juiciosos. Chaitos.